Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un concepto que usamos constantemente, la personalidad. Pero, a ver, ¿qué significa realmente desde la psicología? Tenemos aquí unos apuntes, extractos de un manual sobre personalidad y diferencias individuales que nos van a guiar un poco. Nuestro objetivo es simple: desgranar qué es, cómo se aborda desde la ciencia, cuáles son sus componentes clave y, bueno, dar un repaso rápido a su historia. Vamos a ello. Empecemos por lo básico, ¿no? En la calle, pues hablamos de tener mucha o poca personalidad, y casi siempre con juicios de valor, ¿verdad? ¿Qué poca personalidad tiene? La ciencia, en cambio, intenta ser, pues, racional, objetiva, sin esas gradaciones, sin decir si es buena o mala. La personalidad simplemente es. Exacto, esa es una diferencia fundamental. Si te vas a la RAE, por ejemplo, de sus 8 acepciones, solo un par se acercan a cómo lo usamos en psicología. La que habla de diferencia individual que constituye a cada persona y la de conjunto de cualidades. Es así. Las demás, pues se van a valoraciones o incluso a temas legales, que no tienen nada que ver con esto. ¿Y el origen de la palabra? He leído que viene del latín persona, que estaba relacionado con el teatro griego, ¿no? Con las máscaras. Eso es, prosopsis, prosopon, perisoma. Son palabras griegas ligadas al aspecto exterior, la máscara del actor, la vestimenta. Es curioso, sí, que empezara significando algo tan externo, la apariencia que uno muestra. Casi lo contrario a como lo pensamos hoy en día. Ya ves. Pero claro, la palabra evolucionó. En filosofía, luego en teología, personalidad pasó a significar más bien la esencia interna, aquello que no se ve, lo profundo, pero que explica por qué somos distintos y actuamos diferente. Es fascinante ese viaje del significado, la verdad. Entonces, ¿cómo la definimos hoy en psicología? Hay una definición, creo que de Cervona y Pervin, que se usa bastante. Sí, la de 2009. Es muy útil. Dice algo así como cualidades psicológicas que contribuyen a los patrones perdurables y distintivos de sentir, pensar y comportarse propios de un sujeto. Perdurables y distintivos. Esas parecen las claves, ¿no? Que duran el tiempo y que nos hacen únicos. Totalmente. Y ojo, es importante diferenciarla de otros conceptos que a veces se confunden. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, temperamento, que suele referirse a nuestra base más biológica, más afectiva, lo que traemos de serie, digamos. Ajá, Luego está el carácter, que apunta más a lo que aprendemos, lo sociocultural, más ligado a la voluntad, a los valores. vale. Y la constitución, que eso ya es puramente lo físico, lo fisiológico, lo morfológico. Son como piezas distintas del puzzle, ¿entiendes? Sí, sí, como diferentes niveles o aspectos. Vale. Tenemos la definición y las distinciones. ¿Qué preguntas busca responder a la psicología de la personalidad? ¿El qué, el por qué y el cómo, más o menos? Básicamente sí. Se interesa por la estructura, o sea, cómo somos, cuáles son esos elementos estables que nos definen. También por la dinámica, o el proceso, por qué hacemos lo que hacemos, qué nos mueve, qué pasa por dentro. Y finalmente, por los determinantes. ¿Cómo hemos llegado a ser así? ¿Cuál es el origen de esas diferencias? Hablemos un poco de la estructura. Ahí es donde entran los famosos rasgos, ¿verdad? Principalmente sí. A ver, antes se usaban más los tipos. Piensa en los temperamentos de Hipócrates, colérico o sanguíneo. Eran como categorías cerradas. O eras uno o eras otro. Claro. Hoy preferimos hablar de rasgos. Son dimensiones continuas. No es que seas extrovertido o introvertido, sino que te sitúas en un punto de esa escala. Entiendo, como la amabilidad, la responsabilidad, esas cosas. Exacto. Un rasgo es una tendencia de respuesta, algo estable que inferimos, porque no lo vemos directamente, pero nos ayuda a predecir cómo puede actuar alguien. Tiene esa utilidad predictiva. Vale. Y si la estructura es la foto fija, por así decir, la dinámica sería el vídeo, los procesos que ocurren. Buena analogía, ¿sí? La dinámica se refiere a todos esos procesos psicológicos que explican la conducta momento a momento. Las motivaciones, qué metas tenemos, nuestras creencias, cómo manejamos las emociones, los estilos de afrontamiento. Ajá. Son aspectos más fluidos, más ligados a la situación concreta. Algunas teorías, como las de rasgos, se centran más en la estructura, en lo estable. Otras, como las sociocognitivas, ponen más el foco en estos procesos dinámicos. Entendido. Y llegamos a los determinantes. La gran pregunta de siempre. ¿Naturaleza o crianza? ¿Genes o ambiente? Pues la respuesta hoy está bastante clara. Son ambos.
Y sobre todo, es crucial la interacción entre ellos. La genética conductual nos dice que, bueno, los genes pueden explicar alrededor del 50% de la varianza en rasgos básicos de personalidad. ¿El 50%? Es bastante. Sí, pero ojo, eso deja otro 50% para el ambiente. Y lo más importante no es sumar porcentajes, sino entender cómo interactúan constantemente los genes y el ambiente, lo que llamamos interacción GXA. ¿Y cómo interactuar? Suena complejo. Lo es. Hay varias formas. Por ejemplo, nuestra genética puede influir en los ambientes que buscamos o que creamos. Eso sería una interacción activa. Ah, como alguien muy abierto, buscando siempre nuevas experiencias. Exacto. O puede influir en cómo reaccionan los demás ante nosotros, reactiva. O simplemente heredamos genes y ambientes que van juntos, pasiva. No es solo que heredes un rasgo y ya está. Es una danza continua, donde los genes influyen en el ambiente y el ambiente puede influir en cómo se expresan los genes. Fascinante. Y un detalle que a mí me parece sorprendente. Muchas veces, lo que más nos diferencia de nuestros hermanos, por ejemplo, no son tanto las experiencias familiares que compartimos, Ujú. sino esas vivencias únicas, personales, lo que se llama el ambiente no compartido. Parece tener más peso. Curioso, sí. Bueno, para ir terminando, podemos dar un rápido vistazo a la historia de esta disciplina. ¿Desde cuándo estudiamos esto formalmente? Pues, aunque podemos encontrar raíces muy antiguas, ¿no? En Platón, en Hipócrates, con sus humores, Teofrasto y sus caracteres, como disciplina científica con su método y sus teorías, es algo del siglo XX. Nace formalmente, digamos, a finales de los años 30. Aparecen revistas como Character and Personality, manuales clave como el de Allport en el 37, que es un hito. Y luego hubo mucho desarrollo, imagino. Sí hubo un gran avance con el análisis factorial, que permitió identificar rasgos. Cattell, Eysenck. También influyeron mucho las guerras mundiales por la necesidad de seleccionar personal. Hubo intentos de integrar el psicoanálisis, el conductismo, pero luego vino una crisis importante en los años 60. ¿Una crisis? ¿Por qué? Principalmente por las críticas de Walter Mitchell, que cuestionó muy fuerte la idea de que los rasgos fueran tan estables y predictivos como se decía. Argumentaba que la situación tenía mucho más peso. Ya. ¿Y cómo está el campo ahora? ¿Se superó esa crisis? Sí, la disciplina se recuperó, y yo diría que está muy viva. Hay bastante más integración que antes, cierto consenso sobre estructuras básicas, como el modelo de los 5 grandes factores. Hay mucho interés ahora en cómo la personalidad se relaciona con la salud, con el bienestar, con el concepto del self, las bases biológicas. Y metodológicamente, pues se usa de todo. Estudios en ambientes naturales, genética conductual, modelos estadísticos complejos, también métodos cualitativos como las historias de vida. Se busca una visión más holística, más completa de la persona. O sea que, resumiendo un poco, hemos pasado de ver la personalidad como una máscara, allá en Grecia, a entenderla hoy como una interacción súper compleja entre genes y ambiente, donde conviven una estructura relativamente estable, los rasgos y unos procesos dinámicos, las motivaciones, las cogniciones, todo fruto de una historia personal. Exactamente. Se trata de entender tanto los cimientos, digamos la parte más biológica y estable, como la construcción que vamos haciendo encima a través de nuestras experiencias, nuestras metas, lo que pensamos y sentimos. Una visión integral. Y para dejar algo en el aire, para reflexionar, si esa danza entre nuestros genes y nuestro ambiente es tan compleja y además nosotros participamos activamente buscando o cambiando entornos, la pregunta es, ¿cuánto control real tenemos sobre quiénes somos y en quiénes nos vamos convirtiendo a lo largo de la vida? Ahí queda eso.